Buenos días, colchoneros. Bueno, pues por fin una victoria lejos del Metropolitano, por fin 3 puntos a domicilio y por fin un equipo que realiza un partido aseado tanto en lo que es en la parte de jugar como lo que es en la parte de competir, ¿no? Porque en algunos partidos a domicilio se ha jugado razonablemente bien, pero no se ha competido adecuadamente y el resultado no ha sido el correcto, ¿no? Cuando digo competir, digo hacer penaltis absurdos, digo expulsiones surrealistas, digo metidas atrás incomprensibles, ¿no? Ayer el equipo tiene una puesta en escena muy buena, son 20 minutos de lo mejorcito que ha hecho el Atlético de Madrid a domicilio esta temporada. Son 20 minutos en los que el equipo presiona, en los que el Betis prácticamente no pasa al medio del campo, al Betis no le dura ni 2 segundos el balón, estamos recuperando muy cerca de su área, estamos generando situaciones de peligro, no demasiados remates, pero sí situaciones de peligro. En el minuto 3 ya llega el primer gol, con un rechace en el cual remata en el borde del área Giuliano Simeone, y esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque el Atlético de Madrid muchas veces fuera de casa le cuesta enviar efectivos a la zona de ataque, le gusta guardar bien atrás las formas, mantener las líneas y jugar muchas veces en plan, como yo llamo, futbolín, sin que suban unos, sin que bajen otros y manteniendo el equipo, las líneas en su sitio para que no haya desorden, para que no te puedan pillar, para que en definitiva el partido esté entre comillas controlado, ¿no? Pero ayer una de esas lecturas positivas que hay es que el Atlético de Madrid durante todo el primer tiempo y una parte del segundo llegaba al área rival con muchos jugadores. Y esto, os lo he explicado varias veces, demuestra la valentía del entrenador. La valentía del entrenador no se mide en con qué jugadores defiende. Un entrenador que defiende con 2 o 3 jugadores no es valiente, es un temerario, ¿no? Sin embargo, el cobarde o el que está arriesgando poco es el que ataca con 2 o 3. Y ayer el equipo pues atacaba con 7 jugadores como lo viene haciendo en casa y como no lo viene haciendo fuera de casa. Con lo cual, el dato de que el rebote o el rechace le caiga a Giuliano y remate es porque ahí había en el área 5 jugadores del Atlético de Madrid y esperando fuera otros 2. Entonces ahí tienes probabilidades de que si hay un rechace te caiga a ti. Si has atacado con 2 o con 3 y hay un rechace, le va a caer a uno de ellos y van a poder contraatacar o van a poder salir con el balón fácilmente hacia tu portería. Por eso, el hecho de que ese gol venga de un rechace y que en el borde del área haya más jugadores del Atlético de Madrid, en este caso Giuliano, que le cae, la da con la izquierda y le entra pegado al palo, un jugador que normalmente de cara a gol tiene muchas dificultades, pues ayer la empala y la bola quiere entrar perfectamente pegada al palo, ¿no? El dato es ese y hay que quedarse con ello. El Atlético de Madrid ayer en el primer tiempo y en algunos tramos del segundo ataca con muchos jugadores, lo cual permite finalizar jugadas. Si finalizas jugadas puedes presionar. Si no finalizas jugadas el partido se rompe, empiezas a sufrir y los jugadores se empiezan a temer por sus espaldas y a tirar para atrás. Y a ser menos agresivos en ataque y a ser menos valientes cuando tenemos la posesión. ¿Qué es lo que pasa cuando finalizas jugadas? Por ejemplo, una que finalizó Nico que parecía absurda, pues era una jugada que estábamos en desorden, más o menos a la media hora de juego, había un desorden absoluto, habíamos recuperado el balón, la habíamos perdido, la habíamos vuelto a recuperar, la bola quedaba botando y la pegó con el pie casi pegado a su cara, le pegó un boleón así que la bola salió hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y cayó en la grada.
y parecía absurdo a lo mejor ahí en el borde del área esa bola que era tan difícil de rematar, rematarla, pero el balón llevaba haciendo trastadas ya unos segundos, no acaba de recuperarlo nadie, y si por lo que sea ese balón le cae al rival y te logran salir, te pillan absolutamente descolocado, ¿no? El desorden es absoluto, tanto para ellos como para nosotros, pero sin embargo lo que quedaba era toda nuestra espalda. Entonces, esa finalización te permite presionar esa jugada. Es un dato que a muchos les puede pasar desapercibido o le puede parecer un absurdo, ¿no? ¿Para qué finaliza este tío un balón que le está botando a la altura de la cabeza, que lleva dando botes o cabezazos, o que para ti, para mí, te la quito, me la das, no sé qué, y para que este decide ahí chutar? Si no tiene el balón casi ni controlado, pues porque estás en el borde del área, porque tu espalda está bastante, en ese momento, bastante frágil y está bastante desasistida si pierdes el balón y tú decides finalizar y presionar ya con orden, ya con los jugadores ordenados. El Betis hasta el minuto 20 no realiza su primer remate, es un remate de cabeza en una jugada que demuestra claramente que Janko no es lateral, porque Bellerín, que tampoco es que sea el Maradona de los Cárpatos, Bellerín le tira un caño y mete un balón a cabeza del Cucho que le pega con la coronilla y la bola sale 4 metros por encima del larguero. Ese es el primer remate del Betis en el minuto 20. A partir de esta jugada, el Atlético de Madrid pega un par de pasos atrás. No sé si porque nota que cuando presiona y cuando se va tan arriba a sus espaldas genera ciertos huecos, como este que tuvo Bellerín para realizar el caño a Janko y meter el balón a cabeza. Pero bueno, por lo que sea, esta jugada es un punto de inflexión que el Atlético de Madrid se va un poco más atrás, cosa que durante unos minutos a mí no termina de gustarme, y además es que esto culmina en el minuto 30 con el primer remate a puerta por parte de Abde y una buena parada abajo de Oblak, ¿no? A partir de ahí el equipo se reordena un poquito, pone la línea fuera del área, no permitimos tanto y volvemos a tener salidas con muchos jugadores, llegadas prometedoras, un remate muy bueno del mismísimo Nico, que la para abajo también el portero del Betis en una muy buena parada, un muy buen remate cruzado que está cerca de ser gol. Seguimos también llegando arriba con jugadores y en esas metemos el 2-0 en la última jugada del primer tiempo. ¿Por qué metemos el 2-0 en la última jugada del primer tiempo? Porque llegamos arriba con muchos jugadores, porque llega un balón por la banda derecha, llega al área, en el área hay 2 o 3 jugadores del Atlético de Madrid, el balón no termina de rematarlo nadie, se pasa hacia la banda izquierda y aparece Baena, aparece otro. Y es lo mismo que en el gol de Simeone. ¿Quién aparece? ¿Uno del Betis? No, aparece otro del Atlético de Madrid. La recoge Baena, recorta y mete otro golazo que enfila de una manera importante el partido justo antes del descanso, ¿no? Bien, el primer tiempo para mí es como quitando esos minutos entre el 20 y el 30 que toma un poquito el mando el Betis, sin mucha fe, pero con 2 llegadas medianamente claras, pues el Atlético de Madrid, pues si os fijáis, se va al vestuario con más remates, con más posesión, con más todo, ¿no? Pero en el segundo tiempo la cosa va a cambiar. Es verdad que el Atlético de Madrid sorprende saliendo a presionar en la segunda parte, pero esto dura 10 minutitos. La entrada de Lo Celso en el Betis cambia un poquito la dinámica del partido, cambia un poquito quién domina el centro del campo. Encima esto se une a la lesión de Barrios y al hecho de que el sustituto de Barrios es Gallagher, lo cual es un cambio netamente defensivo, teniendo en cuenta las cualidades de uno y de otro, teniendo en cuenta que Barrios en ataque se va un poquito más arriba y que Gallagher en defensa se va un poquito más atrás. Con lo cual, a partir de ese minuto 9 en el cual, de la segunda parte, en el cual se lesiona Barrios, pues entra Gallagher, ya en el centro del campo tiene vía libre Lo Celso para hacerse con el mando del partido. El Atlético de Madrid, con la entrada de Gallagher, da un par de pasos para atrás. Y cuando digo un par, digo más de un par, demasiados pasos para atrás. Porque si bien en el primer tiempo hay un momento en el que ellos tienen un cierto dominio, como hemos comentado, entre el 20 y el 30, la línea defensiva de Atlético de Madrid está fuera del área. Pero en el segundo tiempo ya la línea defensiva de Atlético de Madrid entra al área. Y a mí eso es lo que me parece peligroso, porque ahí defendemos muy mal. Y es verdad que hay 2 jugadores que son Jiménez y Janko, que eso son los mejores que tenemos en defender en posicional dentro del área. Pero seguimos sufriendo más de la cuenta.
Tener en cuenta que, insisto, el primer remate de Betis es al minuto 20, el segundo remate, que es el primero que va a puerta, es a la media hora y que terminan con 18 remates, 5 de ellos a puerta. 18 remates, teniendo en cuenta que en media hora llevaban 2. En la última hora de partido nos han tirado 16 veces, ¿no? Y eso es una cifra un poquito elevada. Es verdad que el Betis en este segundo tiempo, que tiene más ocasiones, que llega más y que incluso tiene alguna clara, le falta algo que en el fútbol moderno es fundamental, que es un pavo que la meta. No, le falta tener un 9 que diga, bueno, vamos a trincar una de estas y la meto, porque lógicamente tuvieron ocasiones bastante claras, tuvieron remates en situaciones prometedoras y sobre todo esa intervención, insisto, de Lo Celso, que fue el mejor del Betis y que fue el que en el segundo tiempo hizo que cambiara un poquito lo que es la inclinación del campo, ¿no? Lo Celso empieza con un remate desde lejos que no tenía mucho peligro, pero que es, como hemos dicho antes, una finalización, va a las manos de Oblak y finalizas una jugada, lo que te permite organizarte y poder presionar, ¿no? Luego le mete un pase filtrado buenísimo también a Abde, lo que pasa es que Abde es agobiado por los defensas y remata con la puntera y no le logra dar fuerza y la para Oblak. Luego recibe también otro pase filtrado en banda cambiada, teniendo en cuenta que es zurdo entrando por la derecha, con lo cual tiene que tirar con el cuerpo girado y no le puede dar fuerza y hace una buena parada a Oblak. Y luego además hay una falta que lanza Abde al larguero, ¿no? Esas son las ocasiones más claras, yo creo, que tienen ellos y que en casi todas anda de por medio Lo Celso. El Atlético de Madrid, pues aparte de ocasiones mencionadas, termina teniendo bastante menos remates, teniendo en cuenta que en el primer tiempo había tenido más remates, más ocasiones. También recuerdo una que se me ha pasado de una jugada impresionante de velocidad y de fuerza de Giuliano Simeone, que llega al área y cuando Amrabat le achucha, él se para y se la deja de cara al que viene, que es Julián Álvarez, que realiza un remate, teniendo en cuenta el pase, que prácticamente se le queda la bola ahí muerta en el centro del área, y la situación en la que venía, que es casi un penalti, el remate es muy malo. No tuvo Julián ayer su mejor partido precisamente, ¿no? Y bueno, sí es verdad que para mí ayer es Giuliano el mejor del equipo. Hay que tener en cuenta también el trabajo de Baena, que se ofreció, fue a recibir el balón y metió otro golazo, que para mí sería top en lo que sería un podium del Atlético de Madrid. Y yo meto tercero a uno que os va a sorprender, pero que es Nico. Nico, que estuvo desafortunado de cara a gol, que tuvo un remate que casi es gol, que le hace una muy buena parada. Nico estuvo para arriba, para abajo, apareció en defensa, apareció en ataque, tuvo que hacer la falta de la tarjeta, casi le sacan otra al final, podían haberle echado perfectamente porque estaba reventado y llegaba tarde ya. Los últimos minutos los sufrió, no los jugó porque estaba absolutamente reventado de ir para arriba, para abajo, de aparecer en banda contraria, hasta cortó contragolpes y para mí hizo un partidazo lejos un poco del acierto individual de cara a gol en los últimos metros o en los últimos pases, pero hizo un trabajo tremendo y para mí el podium sería ese, ¿no? Sería Giuliano, Baena, Nico. Os invito a que cada uno pongáis vuestro podio del partido de ayer, porque hubo jugadores que dieron un buen nivel, un trabajo un poquito más sordo, el de Coque, por ejemplo, y unos buenos minutos de Barrios mientras estuvo en el campo. Insisto, Julián estuvo un poquito fallón, es verdad que quiere coger también la responsabilidad y a veces se exceden las conducciones, pero de cara a lo que es la finalización, que es donde tendría que dar el do de pecho, por decirlo de alguna manera, ahí le faltó un poquito y sobre todo en esa tan clara que tuvo que le dejó Giuliano, ¿no? Insisto, el segundo tiempo al final fue un ejercicio de vamos 2-0 tranquilamente y hay dos cambios en el minuto 60 que nos invitan ya a pensar en ese momento, quedando media hora, que el equipo se iba a limitar a defender, que es retirar a Baena y a Julián. Yo a Julián, bueno, pues viéndole que no está muy allá, pero Julián una falta o un balón que te enganche, te lo mete en cualquier momento. Y yo es que esos cambios, claro, yo tengo otra idea en la cabeza y lógicamente es muy particular porque yo no entreno con los jugadores todos los días, no sé algunas peculiaridades de los jugadores en el día a día, pero yo por ejemplo, en el cambio de Barrios habría sacado a Almada para mantener un poco ese nivel en ataque, ¿no? Pero cuando ya sacas ahí a Sorloz, perdón, a Gallagher y luego a Sorloz y a Griezmann sustituyendo a los dos puntales del equipo, jugadores importantísimos y quedando media hora por delante, pues lógicamente entiendes que
por un lado quieres con Griezmann mantener el balón, porque si veis, Griezmann le dieron bastantes salidas para iniciar contras y en todas se paró y jugó para atrás y mantuvo la posesión. Intentamos ahí de que pasara el tiempo, defender con el balón, y Sorloth en lo que pudo ayudó en cuanto a mantener la posesión, en cuanto a esperar a los compañeros, también faltándole un punto de brillantez en ataque, pero currando bastante más que otros días, que también hay que decirlo, ¿no? Y Gallagher lo mismo, Gallagher mejor en defensa que en ataque, pero también intentando colaborar en que con la posesión, pues evitar las ocasiones de ellos, que las he mencionado antes, llegaron 4 ocasiones más o menos claras en el segundo tiempo, pero entre Oblak, el larguero y algún remate fallido, pues se pudo contener ese marcador con el 0 en nuestro casillero. También hay que destacar que yo pondría como alternativa en ese podium que el partido de Oblak ayer fue bastante bueno y que Oblak está dando un rendimiento bastante mejor que en el año pasado, ¿no? Bueno, después de esta breve exposición de lo que todos pudisteis ver en la televisión y que no aporta gran cosa, pues vamos a intentar aportar algo con la pizarrita, ¿no? Aquí tenemos la pizarrita y el partido empieza con un 4-2-3-1 que os sugiero que os quedéis con este dibujo principalmente en defensa, ¿no? El equipo defendía un 4-2-3-1 que en defensa se convertía en un 4-5-1, el momento en el que, bueno, pues se intentaba mantener esta línea de 4, de los 4 arriba, un poquito más en el medio del campo para poder no hundir al equipo, para que ellos no tuvieran la circulación fácil. Oblak en portería, Jiménez y Lenormand en el centro del campo, en el centro de la defensa, perdón, Janko lateral izquierdo, Llorente lateral derecho, Coque y Barrios en el doble pivote, por delante Baena. Ahora veremos las variaciones tácticas en ataque porque son interesantes. Baena por detrás de Julián, a la izquierda Nico, a la derecha Juliano y adelante Julián. Este es dibujo defensivo de inicio. El dibujo ofensivo cambia bastante. ¿Por qué cambia bastante? Porque mandamos a Llorente para arriba. Cuando sacamos el balón y ya estamos circulando el balón en campo contrario, solo hay un jugador que queda aquí. Y el equipo pues realiza algo así. Barrios se viene aquí, mantenemos, se pone un poquito por delante de Coque, Juliano se centra un poco y Llorente entra. Y esto es como el dibujo para atacar y para presionar. Nico acaba ganando en línea de fondo, Llorente acaba ganando en línea de fondo, Llorente mucho más ofensivo que en otros partidos, porque en ataque, en el primer tiempo, en el segundo ya no tanto, cuidado, de momento estamos hablando del primer tiempo. En el primer tiempo Llorente llegaba hasta la línea de fondo y cuando Llorente llega arriba y puede presionar arriba, el equipo es otro. Coque es el que se queda un poco más atrás, Barrios se pone en una línea de 3 que hay detrás de la otra línea de 3, en el cual Baena y Juliano están ayudando para poder llegar con Llorente. Llorente y Juliano intercambiaban estas posiciones, a veces Llorente entraba por el centro y Juliano entraba por la banda y Nico llegando también a la línea de fondo y a la presión. ¿Vale? La presión muchas veces era Nico, Julián, Juliano, otras veces llegaba Llorente, como os he comentado, porque Llorente y Juliano intercambiaban estas posiciones, ¿vale? Y esto es lo que permite, y en esta situación estaba Juliano, cuando hay un primer rechace y él está aquí, en esta posición. ¿Veis qué posición os estoy diciendo que adoptaba en ataque? Pues aquí es donde estaba cuando le llega el rechace y anota el primer gol, ¿vale? Y Baena llegando por aquí. Joder, hay veces que cuando le pincho, perdonadme, aparece el editor. Baena aparece por aquí para el segundo gol, porque tanto Baena como Nico, también es verdad que alguna vez permutaban Baena y Nico, pero menos veces. Baena se metía más por dentro y Nico más por fuera. Este es un sistema en el cual hay 6 más Coque organizando, 7 atacando. Y Janko, Jiménez, Lenormand, que son 3 centrales, son los 3 que guardan las espaldas por si acaso viene una contra, con Coque haciendo de ayuda. Cuando en el segundo tiempo jugamos más para atrás, pues ya tenemos que poner tenemos que poner otras cosas, ¿no? Y otras cosas que pasaron muchas veces. Barrios y luego Gallagher, que rápidamente en el segundo tiempo, a los 9 minutos, tuvo que hacer entrada. Juliano aquí, Baena aquí y Nico aquí. Cuando entró Gallagher, muchas veces a Coque le veías aquí metido. Primero ¿por qué? Por 2 motivos. Veías que el equipo se ponía en un 5-4-1, Baena se metía un poquito más atrás para ayudar a Gallagher, que ya había entrado por Barrios, y Coque se acercaba un poquito al área. ¿Qué es lo que pasaba en este punto?
pues que el equipo estaba mucho más metido en el área, estaba más la línea que en el primer tiempo estaba fuera del área, en el segundo tiempo ya estaba dentro, la línea defensiva. Con lo cual Coque muchas veces se incrustaba en el medio porque si Jiménez y Lenormand robaban el balón tenían que tener cerca a alguien que la jugara. Y por eso Coque, aparte de ayudar en defensa, no es que sea un central, no es que vaya a despejar de cabeza, pero sí que ocupa un espacio en el centro y permite abrirse un pelín más a Jiménez y a Lenormand y además permite que si alguno recupera el balón se lo dé inmediatamente. Luego vienen los cambios de Griezmann y Sorloth. ¿Qué es lo que pasa con Griezmann y Sorloth? Pues que Griezmann se pone un poquitín más adelante que Gallagher y Coque. Gallagher se incrusta aún más atrás junto con Coque y Griezmann queda como para salir a la contra. ¿Qué es lo que pasa cuando se sale a la contra? Que ya Llorente no sale. Es lo que pasa en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo hay menos contras. Y hay un pase largo, por ejemplo, de Janko a Nico que llega hasta esta posición y hace el regate hacia la derecha y con, joder, la madre que me parió con el editor. Y hace el regate hacia la derecha y como no es diestro, pues se hace la picha un lío y tiene que volver para la izquierda, pero tiene una ocasión. Pero en el segundo tiempo tenemos muy poquitas ocasiones, muy poquitas llegadas y muy poquito peligro. Y eso ya cambia mucho. El segundo tiempo cambia mucho el primero. El equipo baja físicamente, baja en cuanto a posicionamiento y deja de salir con tantos jugadores y pasa de atacar con 7 a atacar con no más de 4. Con no más de 4. Y con sobre todo 2 jugadores como Juliano y Nico ya bastante castigados físicamente. Con lo cual, entre Griezmann y Sorloth no te pueden montar un ataque con la ayuda de 2 jugadores que están tan cansados. Luego entra Nahuel para un, si me apuras, certificar más el tema defensivo, porque Llorente pasa al centro, Nahuel pasa al lateral y como sale Almada por Coque, Almada y Griezmann se ponen un poquito más adelante y el equipo se hace, se hace excéntrico, como se diría, porque en esta banda solo queda Nahuel. Y Nico queda aquí ayudando un poquito también a defender. ¿Por qué? Nico sí que queda en esta banda y Nahuel tiene toda la banda para sí mismo. Pues porque Nico tenía que ayudar un poquito en las entradas que realizaban por banda. Sobre todo el Antoni este que es peligrosísimo, ¿no? Y entonces Nico tenía que ayudar mucho a Janko y hacían un equipo pues que no era simétrico porque teníamos un jugador en la banda izquierda, pero en la banda derecha Nahuel tenía que hacer las veces de lateral y subir muy de vez en cuando, ¿vale? Siempre se podía venir un poco Almada, un poco Griezmann a la banda, pero realmente el equipo se queda, insisto, asimétrico o excéntrico, como queramos llamarlo, con un jugador más en banda izquierda que en banda derecha. Y así terminamos aguantando como podemos el partido, ¿no? Y aquí aparezco otra vez. Y con una segunda parte que me gusta bastante menos que la primera, porque, se dan una serie de circunstancias. La lesión de Pablo Barrios es preocupante porque es un jugador fundamental, porque no es lo mismo sacar a Gallagher y yo, de hecho, creo que si quieres sacar un jugador más cercano a su perfil tiene que ser Thiago Almada, ¿no? Pero es verdad que Thiago Almada, desde que cometió un par de errores en los pases que nos generaron situaciones de riesgo, está contando menos para el entrenador. Yo creo que Thiago Almada tiene más minutos en el equipo de los que está teniendo últimamente. A ver si coge confianza y teniendo en cuenta la baja de Pablo Barrios, yo creo que debería ser el que entre en el equipo. Yo creo, antes que Gallagher, desde mi punto de vista. Por talento, por posición en el campo y porque el equipo tiene que ser más bien ofensivo que defensivo, ¿no? Ese cambio a nosotros nos termina de meter atrás en la baja de Pablo Barrios porque la salida de balón que tenemos con Pablo Barrios no es lo mismo que la que tenemos con Gallagher. Insisto, Gallagher es un box to box de partidos rotos y ahí no estaba el partido roto, porque para que esté roto necesitas dejar gente arriba y el Atlético de Madrid en el segundo tiempo ya no dejó tanta gente arriba, ni tenía la energía ni de Nico ni de Juliano, que ya empezaron a flojear físicamente, ¿no? Y eso, pues que Nico terminó el partido. Juliano no. Y como podéis ver, a Juliano le están sustituyendo por lo general, como yo os dije, le está sustituyendo a Nahuel, que aunque ayer hizo de carrilero largo, Simeone prefiere que sustituya a Juliano para estar un poco alejado de la banda y mantener a Llorente de lateral. Ayer Llorente hizo veces de lateral cuando subía Nahuel, pero ayer estaba Nahuel como de carrilero largo, ¿no? Bueno,
Insisto, el segundo tiempo bajó el nivel del Atlético de Madrid, también la entrada de Lo Celso tuvo que ver, ellos tuvieron sus ocasiones, no tienen quien las meta y lógicamente, bueno, pues el Atlético de Madrid se lleva una victoria fundamental con un muy buen primer tiempo, con un inicio de segundo tiempo también prometedor por la presión, pero que los planes se resquebrajan primero con la baja de Barrios y luego esos dos cambios que invitan a mantener la posesión y a defender más que a atacar, ¿no? Ese dúo Griezmann-Sorloth que no terminó de generar ocasiones arriba y más bien Griezmann ayudó a tener el balón, a retenerlo lo máximo posible y a que no pudiera el Betis atacar con continuidad, ¿no? A que no fuera un absoluto asedio. Bueno, así fue el partido. Las paradas de Oblak también hay que rememorarlas, hay que darle ese valor. Y bueno, pues básicamente el resumen es que cuando nosotros llegamos con gente y finalizamos, el rival se siente presionado, se siente atacado y se siente dominado. Cuando tú no llegas con gente arriba y no finalizas, o las dos cosas, porque lo uno lleva al otro, lo he contado con los dos goles, los dos goles vienen como consecuencia de que llegamos con mucha gente arriba. Primero, porque el balón perdido del primer gol lo recoge Juliano y segundo, porque el balón perdido del segundo gol lo recoge Baena. Y son dos cosas que son absolutamente irrefutables y eso es porque tienes gente arriba. Y ya está. También hay otra circunstancia de partido que en el primer tiempo y en el inicio del segundo se aprovecha mucho y es que el Betis presiona con un marcaje individual hombre al hombre y se van todos para arriba. Y cuando tú logras por paredes superar al Betis, pues te plantas con una gran ventaja y ellos tienen un repliegue muy deficiente. Es donde peor se maneja el Betis en el repliegue defensivo. Ellos van para adelante muy bien a presionar, pero cuando tú tiras una pared y los jugadores se mueven y los jugadores logran superar las líneas de presión y generar una superioridad, el Betis sufre muchísimo, como bien se vio en varias fases, sobre todo en la primera parte y el inicio de la segunda, ¿no? Y yo creo que ya como colofón el hecho de que cuando físicamente el equipo no estaba ya tan fuerte, la presión del Betis era más eficaz porque yo vi jugadores que tiraron una pared y el otro jugador no se la daba, no se la devolvía o ya dejaban de correr las paredes y estábamos saliendo de presión más estáticos, por eso en el segundo tiempo se sufrió más, porque el equipo físicamente bajó, porque los cambios fueron, yo creo, de carácter defensivo, sobre todo los tres primeros, y porque permitieron que el Betis dominara el centro del campo y pudiera finalizar, ser ellos los que finalizaran jugada y ser ellos los que imponer esa sensación de dominio a los jugadores del Atlético de Madrid, que tampoco estaban incómodos porque aunque ellos se acercaban no tenían ese 9 que metiera el gol para adentro, no tenían ese goleador que nos castigara el dominio y las ocasiones. Y nosotros pues tuvimos primero a Juliano y luego un gran Baena para anotar esos dos goles que nos dan una victoria fundamental. Así que, bueno, el sábado a las 4:15, creo recordar, nos visita el Sevilla, un partido que en casa deberíamos solucionar, porque es en casa, porque el Sevilla no atraviesa su mejor momento, pero el Sevilla es un equipo que se está construyendo desde lo rocoso y es un equipo que nos puede generar problemas si no hacemos un partido como el primer tiempo de ayer o si nos vamos al segundo tiempo de ayer, ¿no? Porque, insisto, el Betis no tiene un rematador, pero con un buen 9 lo mismo habríamos pasado problemas, ¿no? Así que, bueno, a preparar el partido del Sevilla, a disfrutar de los 3 puntos. Estamos en puestos Champions, hay que seguir avanzando, hay que seguir mirando para arriba y hay que jugar con ambición, tanto en casa como en fuera, como se hizo ayer en el primer tiempo y el inicio del segundo, ¿no? Partido en el cual se ve que el césped es verde en todos lados, se ve que el tamaño del estadio es igual en todos lados, se ve que el balón es redondo en todos lados y que fuera de casa puedes también jugar un gran partido. Así que, amigos, buenas semanas.